Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora escuche este hermoso himno. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Proverbios capítulo 11, versículo 4. Abramos la Santa Biblia, la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 7 al 13. Bien, leamos juntos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, y la palabra de Dios dice de esta manera. Escuche usted. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de paciencia, tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra
no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepas que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él y el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre amante, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias primero por todo lo que tú haces, por lo que has hecho, por lo que harás. Gracias por todo. También, Señor, a pedirte tu bendición, que ésta sea derramada en todos, que sea derramada en cada uno que escucha. Guarda a todos. Te rogamos tu guianza en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí estamos una vez más. Estamos siempre presentando palabra de Dios. ¿Le gusta escuchar la palabra de Dios? Gracias a Dios que Él nos la da. Delante de Él la presentamos. Y oiga, hoy estamos estudiando la más linda de todas las cartas, la carta a Filadelfia. Fíjese, carta a Filadelfia. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Filadelfia? Viene del griego philos, que quiere decir amor, y adelphos, que quiere decir hermano. Entonces, Filadelfia quiere decir amor de hermanos. ¿Y por qué eso? ¿Por qué amor de hermanos? Pues porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia donde todos los hermanos se amaban los unos a los otros. Ya le digo, es la mejor de todas las iglesias. Bastantes dicen, queremos ser como la iglesia primitiva, pero de la iglesia primitiva había un pero, que había dejado su primer amor. Entonces, había un pero. En esta iglesia, ya escuchó la lectura, no hay ningún pero, nada en contra de ella, todo en favor de esta iglesia. La mejor de todas las iglesias, la iglesia de Filadelfia. Y, como usted ya sabe, que estas iglesias son alegóricas, o sea que son representativas de una época o un periodo de la historia de la iglesia cristiana. Y precisamente la iglesia de Filadelfia corresponde a la iglesia del principio del siglo pasado. Sí, esa iglesia de esos viejecitos que a la gente ahora se burla de ellos, esa es la mejor de todas las iglesias. Usted sabe que ahora muchos jóvenes rechazan la iglesia antigua y dicen, son viejos, dicen. Son personas que ya pasaron de moda, dicen. Sí, pero esa es la iglesia que Dios acepta, la mejor de todas las iglesias, la iglesia de Filadelfia. Por supuesto, comenzó a fines del siglo anterior, o sea, el siglo XIX. Comenzó a finales del siglo XIX, alrededor de 1890, por ahí comenzó esta iglesia a funcionar. Se desarrolló bastante en el principio del siglo XX, el siglo pasado.
allá por los años 1902, 1915, toda esa temporada es la época de oro de la iglesia de Filadelfia y continuó como hasta 1955, por ahí. Podríamos alargarnos hasta 1960, la mejor de todas las iglesias. Eran las iglesias de los viejecitos de antes, aquellos que eran muy santos, aquellos, usted puede pensar, aquí en el Campo Amigos era un tiempo donde cuando se oía un amén en las conferencias se sentía la presencia de Dios. Imagínense el impacto espiritual que hacían los amenes de toda la masa de creyentes. Era muy especial porque la vida era espiritual. Ahora las cosas han cambiado, ahora más parece una gran fiesta. Eso, una gran fiesta. Pero en ese tiempo no parecían fiesta los cultos, sino eran eventos muy espirituales. Allá por 1950, 1940, todo eso, bueno, 1940 es el año en que yo nací. Pero desde niño me daba cuenta de las cosas de la iglesia. Niño muy pequeño, de 4 años de edad, de 3 años de edad, ya entendía las cosas. Y eso, pues oiga, la iglesia de Filadelfia dice así: estas cosas dice el santo y verdadero. Mira que cada vez se identifica a Jesús de distinta manera, pero en esta vez se identifica como el santo y verdadero. Y esa fue la iglesia santa, fue la iglesia donde se creía y se vivía la santidad. Ahora ya no les gusta ni siquiera mencionar esa palabra. Les repugna a muchos que se hable de la santidad, pero sin la santidad nadie verá al Señor. Eso lo dice la Biblia, Hebreos 13:14, usted ya lo sabe. Entonces, oiga, dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el santo rey David, de cuya descendencia vino el Señor Jesús. Entonces, el que tiene esa llave, la llave de David, el que abre y ninguno cierra, dice, y cierra y ninguno abre, el único que tiene facultad. Usted mira que en la iglesia católica le ponen la llave del reino de los cielos a San Pedro, pero no hay ninguna base bíblica para decir que San Pedro tenga las llaves del cielo. Aquí sí hay una base bíblica para Jesús. Jesús tiene las llaves. Él tiene la llave de David y él es el que abre y ninguno puede cerrar lo que él abre, y él cierra y ninguno puede abrir lo que él cierra. ¿Ya se da cuenta? Entonces la llave no la tiene San Pedro, la llave la tiene Jesús. Ahora, sigue diciendo el versículo 8, lo mismo que dicen todas las cartas. Dice, yo conozco tus obras. Recuerde que unas veces en unas cartas dice, yo sé tus obras, y en otras dice, yo conozco tus obras, pero sé y conozco es lo mismo. Entonces aquí dice, yo conozco tus obras. He aquí, dice, oiga, esto es muy importante. He dado, dice, una puerta abierta delante de ti. ¿Cuál puerta piensa usted que Dios le abrió a la iglesia de Filadelfia? La puerta misionera. Sí, fue al principio de la iglesia de Filadelfia cuando la iglesia cristiana se convirtió en una iglesia misionera. De Inglaterra, de Estados Unidos, allá iban los misioneros para todo el mundo. Iban los misioneros para el África, para la China, para América, aquí para Guatemala, todo eso. Allá iban los misioneros. Usted recordará que la misión de los amigos dio comienzo aquí en Chiquimula en el año 1902. Bueno, el verdadero desarrollo de la iglesia fue en 1906, pero desde 1902 se coloca esa fecha porque fue el momento cuando llegaron aquellos dos originales colportores de la Biblia vendiendo Biblias. Eso fue lo primero que se hizo y ellos pertenecían a la iglesia Amigos. Entonces se traza esa fecha, pero en 1906 se desarrolló con la llegada de la gran misionera Miss Ruth Esther Smith. Era una gran mujer, una mujer quien estaba en la universidad en Estados Unidos, allá en Azusa, California. Ahí estaba atendiendo a la universidad y ahí sintió el llamamiento de Dios. Abandonó la universidad y se vino hacia Guatemala. Recuerde usted
cuando Dios le habló a ella y le dijo, Chiquimula, Guatemala. Uy, qué cosa oír la voz de Dios. Chiquimula, Guatemala. Y ella se sorprendió de escuchar la voz, pero obedeció a aquella voz y tomó camino hacia Chiquimula, Guatemala. Y fue la gran bastión de la obra de los amigos aquí en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. Pues esto es la iglesia de Filadelfia, imagínese usted. Pues dice aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Nadie ha podido terminar con las misiones en todo el mundo. Es muy verdad que en los últimos años los misioneros han cambiado. Ya no son aquellos misioneros santos de antes. Han cambiado mucho. Y los misioneros modernos se han modernizado y se han adaptado al mundo. Lamentablemente, perdieron la visión de la iglesia de Filadelfia y se trasladaron a la iglesia de la Odisea, que es la peor de todas las iglesias. De esa vamos a hablar la siguiente vez. Pues dice aquí, oiga, porque tienes un poco de potencia. Oiga, solo dice un poco y a nosotros nos parece mucha potencia, pero delante de Dios esa que a nosotros nos parece mucha potencia, delante de Dios es poca potencia, porque la potencia de Dios es mucho mayor. El gran poder de Dios es enorme. Pues tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra. Eso es lo importante. Has guardado mi palabra. ¿Sí? La iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de Dios. Escuche bien. La iglesia de Filadelfia guardaba los mandamientos de la Biblia, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí siempre lo hacía. Ahora hasta las Biblias han cambiado. Fíjese usted. Ahora cada quien hace la Biblia que le da la gana. A su propia manera hacen Biblias ahora. Las modifican, las cambian, las alejan de los originales y todo eso. Y no tienen temor de Dios. Fíjese, eso es ya en la iglesia de la Odisea. Pero estamos todavía estudiando la de Filadelfia. Dice aquí, he aquí, yo doy, dice, de la sinagoga de Satanás. Uy, sinagoga, está hablando de los israelitas, de los judíos. Está hablando de ellos, de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son. Sí, hay muchos que se dicen judíos, pero no siguen a Jesucristo. Entonces, al no seguir a Jesucristo, pierden su calidad de pueblo de Dios. Ya se da cuenta. Entonces dice, no lo son, más mienten. He aquí dice, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Pues ciertamente, los judíos tienen que venir a Cristo, tienen que conocer a Jesús. Los israelitas, todos, tienen que conocer a Jesús para llegar a formar parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Dios, la verdadera iglesia. Versículo 10 dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Sí, la palabra de Dios requiere paciencia, pero se mantiene esa paciencia. Y yo también, dice, te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. ¿Cuál es la hora de tentación que habrá de venir a todo el mundo? Es la gran tribulación. Entonces, claramente, la palabra de Dios aquí en el Apocalipsis nos está diciendo que la iglesia verdadera de Cristo no entrará a la gran tribulación, o sea, no participará de la gran tribulación. ¿Quiénes participarán de la gran tribulación? Pues los falsos creyentes, esos, los incrédulos, todos esos, los hijos de los creyentes que no han seguido a Cristo, esos, los creyentíos, creyentes a medias, fíjense, esos también participarán de la gran tribulación y después de eso la condenación eterna, porque detrás de la gran tribulación viene la condenación. Pues dice aquí, te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir a todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Ahora viene una promesa. Dice aquí, he aquí, yo vengo presto. La venida del Señor Jesucristo se acerca cada día más y más, pero cuidado, no haga usted lo que han hecho muchos
que se han enrolado en problemas escatológicos, fíjese, y han empezado a poner fechas para la segunda venida de Cristo. Recuérdense cuando pusieron la fecha del 23 de noviembre del año 1993. Falso, completamente falso. Pero no vino. No vino porque la profecía era falsa. Y montones de pastores estaban predicando esa falsa profecía. Imagínese usted. Bueno, pues sigamos aquí. Dice aquí, yo vengo presto, pero sin saber el día ni la hora, sin saber el año, sin saber la época. No, solo sabemos que se está acercando su venida por sus profecías, porque se están cumpliendo todas las profecías. Bueno, la verdad es que ya se cumplieron todas. Ya todas las profecías se han cumplido. Dice aquí, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es importante, que la iglesia verdadera de Cristo retenga su espiritualidad, que no pierda la santidad, que no pierda la devoción verdadera de Cristo, sino que siga adelante, como Dios quiere, como es su voluntad. Ahora oiga la promesa, dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Qué gran privilegio ser columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá fuera. Una vez entramos al cielo, ¿quién nos saca de él? Ya estamos ahí seguros. Y dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Qué fantástico, qué maravilloso que el nombre de Dios esté escrito sobre nosotros. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, eso es la Nueva Jerusalén, también estará escrito en nosotros. La Nueva Jerusalén, dice, la cual desciende del cielo de con mi Dios, porque la ciudad santa Jerusalén va a descender del cielo. Sepa usted, esto va a ser cuando Jesús descienda junto con su iglesia después de las gloriosas bodas del Cordero. Va a descender del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y termina la palabra de Dios de esta manera. Oiga, versículo 13 es igual que en todas las cartas. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto significa, fíjese, esto significa que esta carta es alegórica, representativa. Y por cierto, ya le hemos dicho, es representativa de aquella iglesia santa de los viejecitos de antes, la cual nosotros deberíamos imitar. ¿Quiere orar conmigo? Es el momento de la oración. Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por esta porción hermosa de tu palabra santa. Gracias. Ahora te suplicamos que penetre en los corazones de todos nuestros oyentes. Alcánzales tú, Señor. Te lo pedimos todo confiando en el nombre de Jesús. Amén.
Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.